jacket and your shades. We're taking lead from this big satin. Chamacos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Posilga. Estamos de regreso en el Facebook, los tíos Posilgas. Nos regresamos a las viejas mañas de estar con ustedes desde la transmisión live en Facebook. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, a gusto siempre de estar aquí en La Posilga compartiendo contigo el espacio. Y pues definitivamente, una vez identificado que Instagram es para la chamaquiza, mejor nos venimos a Facebook para estar con la gente de nuestra edad. Para estar con la gente de nuestra edad, ya nos estás quemando, amigo, pero pues es la verdad. O sea, digo, ¿para qué nos hacemos, no? En realidad, le intentamos, probamos cosas diferentes, estuvimos por allí tocando la puerta de Instagram. No puedo decir que haya sido del todo malo, creo que siempre es importante experimentar y de eso se trata, ¿no? Incluso es lo que le da el nombre a nuestro episodio de hoy, Creencias Limitantes. Intentarlo a ver si funciona. Sí, y definitivamente, por ahí surge la frase, ¿no? Pues que la peor derrota es el no haberlo intentado, ¿no? Ahora bien, fíjate que curiosamente también tendría que ser una idea limitante el cerrar que un espacio esté determinado. Obviamente el comentario de que Insta esté pues más hacia otros sectores, aunque a veces los números lo dicen, eso no significa que no te perciban pues, en general las personas, ¿no? Parece que se crean esos estigmas de que Instagram es para más jóvenes o Facebook ya para gente un poco más mayor, pero la realidad es de que en todos los escenarios podemos identificar de todas las edades y incluso, ¿no? Pues ya algún día apareceremos en TikTok. Precisamente estoy ensayando mis pasos de baile para poder salir en el TikTok. Bien. No, vamos, creo que acabas de decir algo importante y en realidad eh, yo sí tengo cuenta del TikTok, ¿no? Hoy lo confieso en esta tarde de confesiones. Hola, soy Carlos, el tío Posilgas, tengo mi cuenta de TikTok. Bien. No la uso solamente para ver cosas de inspiración, la uso porque, en efecto, hoy en día tenemos diferentes canales de distribución del contenido. He encontrado en esa ventana un mercado completamente diferenciado del que tengo, por ejemplo, en el YouTube, del que tengo en el Facebook o incluso de las personas con las que convivo todos los días. Cada quien tiene preferencia o gusto por una de las plataformas o aplicaciones y dentro de estas preferencias o gustos, vamos, se vale la diversidad. Y lo decías hace un momento, a veces eh, pretendemos ir por un segmento, pretendemos ir como por una fila, ¿no? Formarte, toda la fila va para allá, entonces vamos a formarnos en esa fila. Pero realmente tú quieres estar ahí, o sea, realmente, ¿qué pretendes al estar formado en esa fila? ¿O te formaste nada más porque los demás estaban? Precisamente, yo creo que lo importante, sobre todo hablando de creación de contenido y de compartir y todo esto, lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Tiene que ser siempre escuchándote a ti primero. Eh, sí, en efecto, puedes sumarte a las tendencias, pero cuando te sumas a las tendencias, creo que lo haces más por lo que lleva el río, el caudal que lleva el río, que por realmente hacerlo por el gusto, por el deseo, por sentir que necesitas hacer esto, ¿no? Entonces, creo que ahí me voy a una de las ideas limitantes, que precisamente es súmate a las tendencias, súmate a la moda. Lo curioso es que dentro de esa tendencia, dentro de esa moda, a veces lo que no es lo que llama la atracción, ¿no? O sea,
a veces lo que no está dentro de toda esa cotidianidad de contenidos es lo que despega. Entonces, curiosamente, quien también te dice, y eso voy a respetar porque pues, esos eran unos grandes gurús, eh, pues que obviamente veas cuáles son los contenidos más consumidos, cuáles son las cuestiones de los temas más hablados. Sí, definitivamente, pero curiosamente a veces se hace viral algo que ni pensabas que se iba a hacer viral. ¿Solo por qué? Pues por buscar ser original, ¿no? Y no sumarte precisamente a la idea limitante de que tengo que hacer lo que todos hacen. Tengo que hacer lo que todos hacen. Este punto es importantísimo y das una clave muy fundamental respecto de las cosas que se hacen viral de las que no. Eh, Dentro de esta cuestión del aprendizaje para la generación de contenido y que obviamente los que estamos involucrados en este camino y queremos profesionalizarlo, dicho sea con verdad, eh, vamos siguiendo a otros creadores que van dando recomendaciones o tips y hay algo que me ha gustado mucho y que tiene bastante congruencia con lo que acabas de mencionar, que es lo que le funciona a uno no necesariamente le tiene que funcionar al otro. ¿Por qué? Porque de por medio está tu esencia, tu identidad, quién eres tú. Punto número uno. Punto número dos, ¿a quién quieres comunicar qué? Lo que tú quieres comunicar va para un sector, va para un mercado muy específico y si lo tienes claro, entonces adelante. O sea, hay miles de millones de personas en este mundo, miles de millones de generadores de contenido. ¿Por qué tienes que ser igual que todos? ¿Por qué no ser diferente y enfocarte en donde a ti te interesa ser escuchado? Y el punto número 3 hablaba precisamente de la marca personal, que es uno de los temas que a mí me han llamado la atención en los últimos años, respecto de yo cómo quiero ser recordado por los demás. ¿Qué es lo que quiero que los demás piensen de mí cuando me recuerdan? Y vamos, yo creo que en este sentido, en este último punto, ya mencionando estos tres elementos, tiene que ver también mucho lo que hacemos desde la Posilga, ¿no? Lo que nosotros buscamos con esta comunidad. Sí, fíjate que aquí mencionas obviamente los 3 puntos son interesantes. El último, marca personal. Sin duda en la formación de cualquier situación, digamos, como profesional, creador de contenido, músico, ¿no? Que por cierto mando un saludo a todos los músicos que recién fue su día. En un inicio tú vas a tener esos modelos, ¿no? Esos modelos, recordando un poco a Bandura, ¿no? Que te hablaba del aprendizaje vicario y todo esto. Pero lo interesante es cuando sí vas tomando cierta pauta, esas influencias, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, repito, insisto nuevamente, por ejemplo, en la música hablamos de la influencia musical que tú puedas tener, pero te vas a dar cuenta que no siempre puedes ser una reproducción de otro. Tienes que crear tu propio estilo, tu propia forma. Algo interesante que podría yo mencionar, si me permites, el trabajo que tú haces en Eureka y, por ejemplo, Eros, ¿no? Quienes nos conozcan sabrán a quién nos referimos, que son los podcasts y que tienen precisamente el sello de la marca personal. Si bien podemos tomar una sugerencia, hemos trabajado esta parte de propuestas y todo, pero al final de cuentas, Eureka tiene tu sello personal. O sea, lo haces de acuerdo a la estructura del cómo eres, ¿no? Y eres, pues, a final de cuentas también, en esa parte de tal vez tener esa buscar siempre la frescura del contenido. Eso no dice que no tenga frescura Eureka, o sea, pero repito, en esta marca personal es una expresión
que no necesariamente tenemos que tomar el uno del otro. Cuando tenemos este tipo de intervenciones en Posilga, finalmente decimos, complementamos las marcas personales y es otra fórmula que resulta. ¿Me explico? Dentro de las ideas limitantes, creo que es cuando esa falta de autoestima, esa falta de seguridad, el camino fácil es el decir, veo cómo lo hace alguien que tiene éxito y sigo su andar y su caminar, ¿no? Y tan sigo en su andar y su caminar que no sé si te ha pasado que hay veces que tú veas a una persona y que dices, oye, pues parece que estoy viendo un cloncito, ¿no? Porque o sea, incluso hasta en cómo hablar, en cómo moverse, o sea, se va mimetizando en esa pérdida de su propio estilo y de su propia personalidad, pero con el objetivo de qué? Con el objetivo de lograr lo que ya está haciendo la otra persona. Entonces creo que la primera idea limitante está en el tengo que, como ya lo decíamos, sí, construirme, pero la idea limitante es que, o sea, como yo no soy todavía, pues mejor me agarro de algo que ya es, ¿no? Ahí me recordaste a lo que tiene en su banner este pseudo gurú de la mercadotecnia, ¿no? Aún no soy Carlos Master, ¿no? No, pero vamos, más allá de eso, ¿no? Muy independiente de eso. Si llegamos a ver cloncitos, en efecto, y a eso justo lo llamamos tendencia. Eh, um, de repente, a base de repetición, quizá, repito, tengo TikTok, hay una tonadita que suena, por buena o mala fortuna, me quedo viendo el video los 15 segundos que dura y ya me amolé. O sea, durante los siguientes 40 minutos que voy a estar haciendo el scroll, al menos cada 3 me van a estar apareciendo esas dichosas tendencias. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Me lleva a lo siguiente, y hablando de creencias limitantes. ¿Con qué alimentamos nuestra mente? ¿A qué le enfocamos el tiempo? ¿A qué le dedicamos el tiempo? Es fácil caer en todos los distractores, es facilísimo, y por eso quienes tienen por ahí sus teorías conspirativas que están muy relacionadas con la neurociencia y buscando la psicología basada en evidencia, dirán que son los neurotransmisores que están actuando y que están trabajando. Mira, ponle el nombre que quieras. Tú decides con qué alimentar a tu cerebro. Tú lo decides. Y en esa decisión, pues también tú puedes decidir qué quieres hacer. Si lo que quieres es alimentarlo con esa música pegajosa que es repetitiva y te está generando un ingreso, adelante, bienvenido sea. O sea, también creo que se vale, ¿no? El tener claro qué es lo que quieres hacer y para qué hacerlo. Lo mencionaste hace un momento, ¿no? Respecto de nuestra marca personal y que tenemos nuestros proyectos. Vamos, algo muy importante, y me compartías por ahí un fragmento, un reel de un productor que estuvo con este muchacho Paniagua, ¿no? Que hablaban acerca del estudio y que decía, oye, ¿tienes el estudio de producción? Sí, pero ¿sabes cuánto me deja? No me deja absolutamente nada. Es más, yo le invierto, ¿no? Le invierto, pero porque me gusta, porque lo disfruto. Ahí vamos precisamente al punto. O sea, tenemos N cantidad de información a la disposición, pero ¿con qué alimentamos nuestro cerebro? ¿Con qué alimentamos nuestras creencias? Sí, ahora tal vez a mí me gustaría sumar otra creencia limitante que va un poco en este sentido, que es o el soy ya demasiado grande para hacer esto, o el fui demasiado joven para hacer esto. Y me gustaría a lo mejor
pues, no sé, que me comentaras, ¿no? Desde tu experiencia, el que tú hayas creído alguna vez que eras demasiado joven para poder hacer algo, o incluso, pues, el soy ya demasiado grande como para hacer esto, ¿no? Fíjate que precisamente platicaba yo con una persona hace unos días respecto de la adultez, ¿no? O la idea que tenía yo de los adultos cuando era niño. Y no sé, yo creo que adviertes, me conoces, adviertes por dónde voy en el comentario. Uno pensaba que los adultos tenían pensamientos profundos y que sus diálogos internos o los diálogos con otros adultos que en aquel entonces también no te dejaban escuchar, era sobre conversaciones de temas profundos. Me he sorprendido a mí mismo, no una vez, muchas veces en un mismo día, pensando idioteces y conversando con otros adultos de mi edad, pues hemos compartido esas mismas idioteces. ¿Y dónde lo compruebo todos los días? Precisamente en la barra de contenido que tenemos en la Posilga, cuando algún video se hace viral, cuando algún meme se hace viral, porque la verdad es que quienes estamos adentro de esta red social, y levanten la mano aquellos que no, pues estamos en el rango, o sea, somos los adultos, somos los señores. Vamos, eh, ¿qué limitaciones pude tener antes de hacer lo que hacemos hoy en día? Eh, lo he mencionado en otras ocasiones, incluso está grabado por allí entre el contenido que se generó en la pandemia, donde yo estoy afirmando vehementemente que odio las clases en línea y que bajo ninguna circunstancia me van a ver abriendo la cámara en una videoconferencia. 3 horitos después, aquí estamos, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, Fíjate que por ahí, en esta línea, ¿no? De a veces las ideas limitantes con la propuesta que te mencionaba, ¿no? De a veces asociarlo a la edad. Eh, el que tú, no sé si ya todavía se pueda decir joven, por ahí, digamos, 27 años, que fue mi primera oportunidad de estar en un puesto directivo. Eh, Obviamente estaba yo en el aprendizaje, en el desarrollo, pero el creer o el todo el contexto, bastante contexto, y me refiero a un contexto desde las personas que tenía yo a mi cargo como docentes, contexto como en el que alguna ocasión he llegado a hacer un trámite y me hayan dicho, la fila de los alumnos es del otro lado, aquí es para administrativos, el no creer que fuera lo suficientemente bueno para poder desempeñar dicho puesto, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, crees porque el contexto te va alimentando, porque como tú lo dices, la imagen que tenemos, ya lo mencionabas, ¿no? De como, ¿cuál es la temática que tienen que, o deberían de hablar los adultos, ¿no? La realidad es que no es que es una temática sea constante, sino más bien se va desarrollando de acuerdo a tu contexto, ¿no? Con quién te reúnes, qué te gusta. Y en el otro tramo, pues obviamente es precisamente como hacer contenidos, como hacer programas, como eh, dedicarte a cosas que aparentemente, digo, ya estamos más para el tostón que alejándonos del cuarentón. Obviamente, bueno, en esa tendencia y definitivamente dices, bueno, pues aquí creo que la edad no me define de lo que yo quiera hacer, ¿no? O no me marca de lo que yo quiera hacer. Sí marca una cuestión de más bien preguntarme qué es lo que he querido hacer y aún no lo hago. Pero desgraciadamente
en el contexto social, pareciera que la edad te determina a que ya no tengas que hacer, ¿no? Como en ejemplo, como tú lo dices, ay, ¿cómo te ríes de un meme si ya eres mayor, ¿no? O sea, a final de cuentas, si a ti te causa gracia, pues tienes toda la capacidad de poderlo disfrutar, ¿no? Pero esa idea limitante está en el sentido de ser lo que tendrías que ser de acuerdo al modelo y no ser lo que realmente eres a partir, pues, de tus gustos y de lo que disfrutas, ¿no? Los modelos, y ahí estás tocando un punto medular dentro de todo este proceso de las creencias limitantes. Justo me quedé pensando mucho en la marcha de la generación Z Ok, que pasó la semana pasada. sí, Cómo se va manejando la tendencia de las noticias y los rubros de las mismas, en la cual, con toda la intención, aquellos reporteros que se sumaron a la causa de documentar el hecho, fueron publicando tanto fragmentos muy absurdos que evidenciaban personas que estaban por la tendencia, ¿no? Jovencillos, ¿no? Con comentarios absurdos. Y por el otro lado tenían a personas mayores, ¿no? Como tú, como yo, y de ahí hacia arriba, que pues tenían como mucho la idea de qué pretendían o qué buscaban a través de la marcha, pero lo polarizaban. O sea, la cuestión es que polarizaban y te va marcando un sesgo. Y si tú no te documentaste, si tú no sabes exactamente de qué va y fuiste siguiendo el paso a paso, pues te pueden llevar a crear una idea errónea o incluso te saturan de información, que eso es otra cosa que sucede hoy en día. sí, El hecho de que una noticia en alguna de esas películas mexicanas se mencionaba, ¿no? Poner a trabajar la caja china, que alguna noticia se va haciendo, te va, te va desviando del foco de atención. Vamos, sobre estos elementos, ¿tú qué intenciones tienes en la vida respecto de tus patrones o tus estándares? ¿No? ¿Qué buscas al momento de transmitir un conocimiento, al momento de conversar con tus subordinados, al momento de incluso de darle una recomendación a tus hijos, a tu hija? Eh, ¿Tú qué quieres para ti? ¿Tú qué quieres para tu futuro? ¿Qué intenciones hay de fondo respecto de cada una de las cosas que vas haciendo en la vida? bueno, definitivamente tiene que ser un proceso de mejora y mejora continua. O sea, mejora continua personal, mejora continua, como tú lo hablaste, de quien puedes compartir, hablando de familia, hablando de hijos, hablando de subordinados, si se permite el concepto, porque a final de cuentas terminamos siendo compañeros de trabajo, ¿no? Y pues nada más es un rango, pero somos un equipo, somos un sistema, pero ese es el proceso de mejora. Ah, ¿mejora en qué sentido? Mejora, pues puede ser desde el propio proceso administrativo, ¿no? O sea, desde el propio proceso de ejecución. Puede ser la mejora desde el establecimiento de objetivos y de cumplirlos. Pero también no olvidemos la mejora desde ser humano. Y humano también tiene que ver, aunque me voy a meter con esos patrones o modelos, pero esos patrones o modelos tú los defines. ¿A qué me refiero? Valores, ¿no? Los valores, la ética, si bien, como tú lo acabas de mencionar muchas veces, esos valores son utilizados para que tengan una conducta
a bien de ciertos sectores, tú tienes la suficiente capacidad de definir cómo van a estar establecidos tus valores, ¿no? Cómo van a estar establecidos tus principios. Entonces, creo que lo más importante es que el paso de esos patrones del que hablabas es, bueno, en mí fueron infundados ciertos elementos. Esos elementos creo que tuve la oportunidad o tenemos la oportunidad de haberlos recibido, de haber identificado y de haber modificado. Y a su vez entonces poder compartir no una línea recta de esos patrones, sino la apertura de formar perspectivas más amplias. Voy en uno en concreto. Tú ahorita hablabas un tema muy, muy, muy rasposo y muy delicado, que fue la marcha, ¿no? ¿Y por qué digo es rasposo y es complicado? Porque obviamente tiene y se manejó a diferentes líneas esto. O sea, desde algo tan sencillo como simplemente voy a hablarlo como generación, y cuando obviamente se percibe que no era solamente la generación, pues a final de cuentas no tendría que haber sido solamente la generación, era una marcha en la que si iban algunos jóvenes, pues bien podrían estar acompañados de los papás. Pero entonces cuando ven a los papás dicen, ya no es la marcha, quitan la categoría de la marcha de generación Z, ¿no? En esa línea, para explicar un poquito, me voy, por ejemplo, a lo que es la religión, que puede ser otro tema controversial o rasposito, pero a ver, ¿qué patrón, qué línea te dejaron a ti de la religión? ¿Cómo yo la recibí? Pero también cómo yo la he procesado y he entendido. Y cuando yo la voy a compartir, a final de cuentas no la voy a compartir en esta es la única línea y no hay que moverle, sino yo la comparto en esta es la perspectiva de la que yo logré recibir, súmala a la que tú puedas construir. Creo que en esa línea es cuando podemos romper con, como tú lo decías, esos patrones que simplemente antes eran lineales, ¿no? O sea, no hay que moverle, esto es así. Y afortunadamente creo que el proceso es, podemos moldearlos, podemos, si me permites, abrirlos, expandirlos, y a su vez no es comparto con todos esos escenarios que decías, familia, hijos, subordinados, compañeros de trabajo, sino es lo voy a dar de una manera alternativa. Ahora tú decide cómo te puede funcionar de la mejor forma, con una perspectiva amplia de las cosas y no con una perspectiva simplemente directa, ¿no? Sí, claro, el hecho de que la ética no es negociable, creo que partimos de ahí. Cuando tú tienes un valor cimentado desde casa y te lo fueron inculcando tu familia, lo veías con el ejemplo diario, no era una cuestión que simplemente lo memorizabas, como quizá los mandamientos o las enseñanzas de la iglesia, que también tienen su sentido. Fíjate, ahora que mencionabas este punto de cómo fue que nos inculcaron la religión, yo, yo me acuerdo que hubo dos etapas en mi vida respecto de la religión, y aquí tiene mucho que ver cómo mi mamá lo vivía o cómo yo lo percibía. La primera etapa, una etapa donde eh, yo iba a la celebración eclesiástica un tanto obligado quizá por el gusto que mi mamá tiene por las órdenes religiosas, ¿no? Ella de manera particular, su fe es grande y entonces quería compartirnos e inculcarnos esa fe. Esa fue como la primera etapa, ¿no? Una etapa de obligación quizá. Y una segunda etapa que se dio precisamente al terminar la carrera de psicología, donde pues tus ideas son diversas, muchas veces pretendemos tener
pues la razón, ¿no? En el punto de vista y queremos imponer esa voluntad ante el mundo, ¿no? No nada más ante nuestros padres, ante el mundo en general. Y en esa segunda etapa me acuerdo que yo estaba muy renuente a participar de alguna celebración eclesiástica y mi mamá, con toda la paciencia del mundo, y eso es extraño en ella porque no es una persona muy paciente, me decía, ok, si tú estás en contra, entonces vamos a misa, vamos a escuchar la palabra y después nos vamos a poner a discutir qué entendiste y de lo que entendiste. Entonces, si tú logras convencerme a mí que ese no es el camino, los dos nos salimos. Vamos a ver qué pasa. Importante, ¿qué pasó conmigo? He de reconocer que no soy una persona que esté aferrado a la religión, ¿no? Si me gusta, hoy en día puedo decirlo, me gusta ir a una celebración eclesiástica, eventualmente me gusta hacer una oración, eventualmente sin que nadie me lo pida, incluso ahora que estoy solo, de repente voy a la iglesia, eh, adquirí la convicción de hacerlo por mi propia voluntad. Y creo que eso es algo muy importante. Eh, Alguno de nuestros padres fundadores de la psicología, no recordaré en este momento quién, hablaba acerca de la voluntad del sentido. Cuando haces las cosas por voluntad, adquieren un sentido. Sí, claro. En efecto, posiblemente pasamos por esa etapa, la primera en la que no era casi por decisión, sino es tienes que ir y vamos, ¿no? Y lo único que yo sabía, lo digo con respeto hacia la religión, pues que cuando ya se daba el saludo de la paz es que ya casi iba a acabar. ¿No? Dices, bueno, ya. Posteriormente, obviamente, sí, viene la etapa en la cual te acercas a la psicología y, bueno, no te piensas y analizas solamente tal vez desde una perspectiva. Y viene la otra etapa, la etapa que tal vez es en la que me mantengo y es en la que puedo decir que puedo crear una perspectiva propia y no necesariamente tiene que ser tu perspectiva eh, y no necesariamente, y lo digo con respeto, ni a ti ni a nadie necesito que tengan esa perspectiva. O sea, no busco más que simplemente comentar que algún día yo necesitaba una respuesta, fui y pareciera que me dieron la respuesta en el sermón. Y dije, no manches. O sea, era la respuesta de la pregunta que yo tenía. Y me estaban hablando a mí. Y sucedió más de una vez. ¿Por qué? Porque estaba yo con esa perspectiva y con esa búsqueda de respuesta. Y que a veces no iba yo a escuchar, y perdón, pero a lo mejor no te iba a escuchar a ti, amigo, o no iba a escuchar a mi familia, no me estaba escuchando a mí mismo. Y cuando llegas y te dicen, es que es así y así, y dices, sí, era lo que necesitaba yo escuchar para entender cuál es mi proceso actual. No sé a cuántas personas más les funcionó, no sé a cuántas personas más eso fue su respuesta, no sé cuántas personas que van a la ceremonia le ponen realmente atención y quieren encontrar una respuesta. Hay veces que veo que le ponen más atención al resto de la ceremonia que a la parte central, pero finalmente por eso te digo, esa es la perspectiva que yo ya he tenido. Y por eso definitivamente voy y pongo bastante atención porque me están dando respuesta a muchas de las preguntas que yo me he hecho, ¿no? Esa yo la construí. A veces en la necesidad de que nuestro conocimiento, nuestra perspectiva tenga que estar en los otros, es cuando perdemos la realidad, ¿no? Estamos más preocupados por convencer al otro
que por entendernos a nosotros mismos. Y eso es importante y es bastante respetable. Creo que alguna vez tú me lo decías cuando yo me preguntaba ciertas cosas y tu respuesta fue, es que estás madurando, ¿no? O sea, es eso, creo que tiene que ver con la madurez. También tiene que ver con los momentos que uno atraviesa y las necesidades que uno tiene y cómo va uno creciendo en la vida. Vamos, es muy importante este fenómeno de, por ejemplo, mencionábamos hace un momento el término subordinados, ¿no? Respecto a la persona que tú, en efecto, corriges y dices colaborador, ¿no? Somos compañeros de trabajo. Creo que eso me lleva a otro punto, ¿no? Y lo hablábamos en la saga de liderazgo. La persona que sea líder hoy en día primero tiene que ser buena persona. Ese es un excelente punto de partida. Eh, Veía por ahí una parodia, me gusta ver parodias, donde precisamente estaban manifestando cuál era la habilidad básica que tenías que tener para ser un líder. Y la respuesta era, a todo tienes que decir que no. Oiga, jefe, ¿me puedo ir temprano? No. ¿Puedo tomar vacaciones? No. ¿Puedo hacer esto? No. ¿Me puede dar más presupuesto? No. Pareciera que en realidad eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? Llévalo más lejos, sácalo de la parodia. El no ya lo tenemos predeterminado. ¿Cómo podemos buscar el sí? ¿Cómo podemos lograr el cómo sí? Sí, y a final de cuentas, pues no sé si tenemos ese no constante porque desde chiquitos es lo que más escuchamos, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, no, no. Tal vez desde ahí ya tenemos esa raíz del no. Y precisamente en esa raíz del no, pues está la parte limitante del creer que las cosas sean difíciles, ¿no? O sea, todo es complicado y parece que es mejor estar estático cuando ya lograste algo. Ya tienes ese trabajo, no le muevas, no le muevas. Así mantente, así, así. No opines, seriecito, no, mejor tú no digas las cosas. Oye, pero es que estoy viendo que las cosas no están bien. No, 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 no. Eh, un poquito hoy sin meternos en cuestión política, porque precisamente no es el fin, ni es nuestro interés que aparezcamos en otra línea, ¿no? Pero precisamente hablaban de ahorita de la revolución, y hablaban de Porfirio Díaz y de cómo, pues pareciera que, pues sí, era un dictador, pero pues ni tan malo porque el país andaba muy bien, ¿no? Pero eso no tiene que ver mucho, sino con que él tenía, y posiblemente en otro programa profundicemos un poco más, él solicitaba a, a una persona y al sistema educativo que fuera analítico, ¿sí? O sea, buscaba tener un sistema educativo analítico, obviamente un sistema educativo que pudiera desarrollar creatividad. Y tú dirías, no, hombre, ¿cómo? ¿En esos años? ¿Sí? ¿Y sabes cuál fue el problema? Pues que obviamente los que vinieron después dijeron, no, 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 vamos a regresar a la memorización, a la escuela clásica, porque no nos conviene tener una población analítica, no nos conviene tener una población que reflexione, que sea propositiva. Cuando la mayoría de los casos, y ojo, el programa pasado hablábamos de la formación y de la educación, sí, pero a veces, ¿qué educación nos están dando? Afortunadamente creo que nosotros, en muchos de los sentidos, y lo hablamos aquí en La Posilga, tenemos la fortuna de quienes nos formaron como profesionales, siempre nos invitaban y nos retaban, ¿no? A pensar, a reflexionar, a analizar. Gran parte de nuestro trabajo como estudiantes era crear ensayos, desarrollar ensayos, la práctica del pensamiento de manera escrita.
pero ¿cuántas veces eso se limita en lo que son simplemente carreras que te dan una línea, una línea, una línea y no ves más allá de lo que pareciera que te están preparando, ¿no? Ahí es donde sí tendremos que hacer una crítica a las escuelas, tendremos que hacer una crítica a los sistemas educativos, porque solamente están reproduciendo y no están desarrollando, obviamente, nuevas vertientes y creatividad. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que gran parte de las líneas también de lo que es el pensamiento limitante, pues está formado desde que no te permitan poder proponer. Y ojo, hoy en las aulas, ¿sí? ¿Qué tan fácil es que el maestro llegue si le propongas? ¿Y qué tan fácil es que el maestro diga, vale, vamos a realizarlo juntos en equipo y desarrollamos? A veces ya ni siquiera ni de un lado ni del otro, ni del maestro ni del alumno. El alumno cree que tiene más razón la inteligencia artificial o los contenidos y el maestro se cierra a nuevas propuestas. Y hay una pérdida. Cuando ambos, con la experiencia del maestro, con la perspectiva y con la energía del alumno, se pueden crear realmente nuevas propuestas, ¿no? Pues es que lo acabas de decir, ¿no? Muchas veces es más fácil decir, no le muevas, ¿no? Así déjalo. Así ha funcionado siempre y va a ser de esa manera. No me acuerdo si mencionaba, probablemente sí, el ejemplo de la familia que partía el espagueti para cocinarlo y que de repente la cuarta generación le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿por qué partes el espagueti para cocinarlo? Ah, pues es que así queda más rico, así lo hacía mi mamá, ¿no? Y la mamá de mi mamá. Y cuando le preguntan a la bisabuela, oye bisabuela, ¿por qué lo partes? Ay, bueno, pues es que éramos muy pobres, teníamos una cacerola pequeña, no cabía todo, lo tenía que partir y lo metía en la cacerola y entonces por eso es que teníamos que partir el espagueti. Eh, Eso es por un lado. Por otro lado, me recordaste esa frase de Batman cuando creo que está platicando con Harvey Dent, y le dice que puedes morirse siendo un héroe o vivir lo suficiente hasta convertirte en un villano, que es precisamente lo que le pasa a Porfirio Díaz. Eh, Inicia como un revolucionario, de hecho, por ahí mi memoria, si no me falla, en la novela de época llamada El vuelo del águila, que fue en gran parte producida por Editorial Clio, se va viendo esa transición, ¿no? Del joven revolucionario con ideas, con ganas, que alcanza realmente a llevar al país hacia una perspectiva bastante prominente, pero también, pues, se corrompe y al final, pues, conocemos la última parte de la historia, ¿no? Como que la colita de la historia, pero no nos fijamos en todo lo demás que es bueno que sí haya hecho la persona. Y perdón, te digo, ¿y cuál es la parte de la historia que conocemos? ¿La que nos quisieron contar o la que era? Sí, claro, lo acabamos de decir hace un momento, ¿no? Con la marcha, ¿no? Y esos temas rasposos que a veces queremos evitar, como pasar de un costado, ¿no? La perspectiva, hacia dónde vamos o escuchamos las cosas. Importante también, y esto yo creo que ya como una de las ideas finales para cerrar, ¿qué tanto estamos dispuestos a elegir el camino difícil para transformar nuestros pensamientos? Qué tanto estamos dispuestos a decir, y si le muevo, a ver qué pasa?
Pues yo creo que a veces, aunque no queramos, así somos. O sea, el estar dispuesto versus el yo soy así. ¿Cuántas veces sí hemos tenido que decir, no, cállate, no tienes propuestas, ¿no? Y no sé por qué en la noche estás de, no, no puede ser, no podemos seguir así, tengo que moverle algo, y te creas todo un escenario ahí y no, y entonces voy a decirle acá, y voy a mover acá. Y a veces, ¿cuántas veces realmente todo ese proyectote que te aventaste en una noche de insomnio, y son proyectos bien padres, o sea, los llevas a cabo, precisamente a veces por el que no te busques problemas, no le muevas, pero la realidad es que tu pensamiento, parte de ti ya es la esencia de buscarle otros caminos, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, pues, esa aparente seguridad, la familia, como que ese factor de riesgo, ya lo vas limitando porque dices, híjole, ¿no? O sea, ya no puedo ser tan, perdón la expresión, pero tan aventurero en el decir, no, si esto no se da así, pues total, me vale, ¿no? Y vuelvo a construir, ¿no? Como, o sea, se cae, ya, vuelvo a construir, o sea, no pasa nada. Pero hoy en día sí, ya los riesgos ya no son tan fáciles de tomar, porque atrás de ti o al lado de ti ya está la familia, y entonces es cuando se va limitando, no la capacidad, no ese cerebrito que se pone a inventar miles de escenarios, sino a veces la cuestión de decir, ese porcentaje de la probabilidad de lo que pueda suceder es el que a veces te detiene. Y te detiene cuando sabes que a quien lo vas a proponer no tiene esa misma sintonía que tú y no lo ve como tú. Y tal cual no lo ve como tú, no lo va a entender. Y entonces precisamente ahí está la necesidad de ser líder para que precisamente los demás puedan percibir hacia dónde es el camino, no tu camino, sino el camino de todos a donde los quieres llevar. Pues mira, creo que con esta idea y la frase del Mandalorian que nos gusta bastante, vamos a dar por terminado este episodio de creencias limitantes, mencionando lo siguiente: el camino así es. El camino así es. La Posilga es un espacio para la difusión de ideas con impacto social relacionadas con la psicología. Nuestra misión es integrar una comunidad de profesionales de la salud mental que se reconocen a través de la narrativa de sus historias, que se apoyan en el ejercicio profesional y que comparten una misma identidad para el beneficio de la sociedad. Se despide de ustedes el tío Posilgas, Carlos Gutiérrez, y mi amigo Edgar Gutiérrez, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios. Esta fue una producción de La Posilga por el gusto de hacer psicología.